Vamos a hablar hoy de las causas del fracaso terapéutico. Y quiero decirles que los procesos terapéuticos definitivamente no fracasan por una sola causa, sino que fracasan por una suma de desalineaciones profundas que tienen que ver con conciencia, intención, vínculo y responsabilidad. Entonces, en el ámbito terapéutico y especialmente pues en la terapia holística, hay ciertas verdades que pocas veces las decimos pues como con claridad. Les voy a contar cuáles son las causas más reales y frecuentes por las que un proceso terapéutico no avanza o se rompe, que esa sería lo que yo llamo fracaso de una terapia holística, ¿sí? Entonces, esta ustedes me han oído escuchar y es porque se busca alivio pero no transformación. Entonces, muchas personas llegan a terapia y muchos consultantes quieren que nuestro consultante deje de sentir dolor, calmar un síntoma, arreglar de manera rápido algo, pero esas personas y los pues tanto el consultante como el terapeuta eh, pues al consultante, pues el consultante no está dispuesto como a cambiar su forma de vivir, de pensar y de relacionarse, incluso de sostenerse emocionalmente, pero el terapeuta a su vez no le está dando esa posibilidad y esa potestad a su consultante de elegir. Entonces, ¿qué pasa? La terapia no es un calmante, no es un pañito de agua tibia, la terapia es un umbral de camino. Y si no hay disposición a atravesarlo de ambas partes, pues el proceso se estanca, ¿cierto? Otro de los fracasos comunes es porque no hay responsabilidad personal. Entonces, puede fracasar cuando el consultante espera que el terapeuta haga todo, cuando él no aplica lo que trabaja, pues o lo que se trabaja en la consulta, en su vida cotidiana. Y aquí les quiero decir que la consulta o la terapia puede durar una hora y media, 2 horas, pero la integración de esa información de la terapia se da en las 167 horas posteriores a la terapia, es decir, en la semana que transcurre luego de la terapia. Muchas veces el consultante culpa al entorno, al linaje o a otros sin asumirse. Entonces, cuando ocurre la sanación o la transformación, es solo y solo sí cuando una persona se para al frente de eso que le está ocurriendo y dice, esto me corresponde y yo me hago cargo de eso. Entonces, sin responsabilidad no hay integración, que es lo que nosotros decimos, que si no hay ese insight o esa conciencia por lo que está ocurriendo, pues no va a haber un proceso de integración o de cambio. Ahora, el proceso pues, de adquirir la conciencia frente a algo es casi el 80% de lo que representa un proceso terapéutico. Una vez yo lo reconozco, es muchísimo más sencillo trabajarlo, ¿cierto? Por eso es muy importante que cuando ustedes vayan a tener esa primera sesión con su consultante, antes de que se decida si sí va a estar o no en el proceso terapéutico con ustedes, verifiquen ese tema de la intención terapéutica y de compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tienen? ¿Cuánto tiempo tienen para dedicarle a la sesión? No solamente a la sesión, sino a las tareas de la sesión. ¿Qué tanta deseo de interiorizar algunas cosas y de realizar cambios en su vida necesita o quiere? Si está allí por voluntad propia o si lo están llevando por alguna razón. Eh, o sea, como identificar todo, si creen estas terapias, o sea, como hacer una identificación y una exploración de verdad de cuál es la intención y el compromiso que tiene ese consultante al estar allí, ¿cierto? Eso es vital para evitar que se dé ese fracaso, ese segundo fracaso. Vamos a ir ahora al tercero, y es que se romantiza muchísimo la terapia, ¿sí? Entonces, se cree que cuando nosotros, pues hay una idea errónea de que cuando sanamos hay luz, hay amor, todo es suave, salen corazones y que la terapia solo eleva y todo lo demás. Ahora, yo tengo una diferencia con respecto al concepto de sanación y transformación que más adelante, seguramente en un video se los voy a exponer a profundidad, pero aquí les voy a dar un abrebocas y es que cuando yo sano, estoy hablando precisamente de eso, de quitar un síntoma, de mejorar algo en lo inmediato, ¿sí? Como cuando un médico nos da una receta, cuando nos ponen una inyección y demás,
pero la transformación requiere esa aplicación de lo que yo estoy integrando en mi vida diaria para poder ver cambios. No tienen que ser cambios que impliquen saltos cuánticos, pero sí cambios en los cuales yo sienta más armonía, más seguridad, más, digamos, mayor sensación de bienestar. Y pues también en ocasiones, pues cuando se dan cambios un poco más persistentes en el tiempo, empiezan a ser evidentes para otros. Entonces eso también es un tema de, pues como de satisfacción y de una victoria temprana de que el proceso sí está funcionando para el consultante. Cuando nosotros vamos a esa realidad de lo que es la transformación o la sanación, usualmente va a implicar incomodidad, duelo, confrontación, atravesar memorias dolorosas. Y cuando aparece ese dolor real, muchas personas abandonan. De ahí es donde se da ese tercer fracaso. Perdón, el cuarto fracaso es porque no hay coherencia entre lo que se trabaja y cómo se vive, ¿sí? Entonces no sirve de nada, queridos y queridas terapeutas, hacer sesiones profundas, rituales, limpiezas, meditaciones, si luego entonces nosotros, incluso el consultante, mantiene vínculos tóxicos, se cruzan límites personales, se repiten los mismos patrones. Entonces, ¿qué pasa? La vida cotidiana es lo que representa en realidad el verdadero espacio terapéutico, no donde nosotros los atendemos y donde nosotros los sostenemos por un periodo de tiempo limitado, ¿sí? El quinto fracaso tiene que ver con que el terapeuta no está sostenido internamente. Entonces, ¿qué pasa? El terapeuta no ha trabajado sus heridas, proyecta su historia en el consultante, o sea, hace contratransferencia, necesita ser salvador, no tiene límites claros. Y por eso es que yo les digo que un terapeuta no acompañado, no enraizado y no consciente contamina el proceso. Por más que hagamos, que hagamos anclaje, que entremos a punto cero, que estemos en presencia plena, en presente y en presencia, si yo no trabajo en mí, en algún momento va a haber interferencia de lo que ocurre en mi consultante conmigo, porque además por el principio de resonancia, muchas de las personas que llegan a nosotros para ser parte de nuestra consulta traen heridas similares o parecidas a las mías. Entonces hay un mayor riesgo. El sexto fracaso, pues, o causa, puede ser porque no existe un vínculo terapéutico real. ¿Eso qué quiere decir? No hay confianza, yo no estoy presente, no hay escucha genuina, en ocasiones hay falta de ética, entonces no hay campo terapéutico, sino que simplemente hay una aplicación de una técnica y resulta que una técnica sola no sana o no transforma, ¿sí? La sanación o es la transformación ocurre realmente es en el vínculo, no en la herramienta que yo aplico o en el método que yo aplico, ¿cierto? La séptima causa es porque se quiere sanar sin soltar los beneficios secundarios. Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas, ¿sí? Inconscientemente, sostienen una herida porque eso les da identidad, porque reciben atención, validación o control desde ese dolor, ¿sí? Y muchas personas le temen a quienes serían sin ser su historia. Entonces, ¿qué pasa? Mientras una herida sirva o tenga algún beneficio para mí, yo no la voy a soltar como consultante. ¿Por qué? Pues porque para mí representa eh, como una medida adaptativa que finalmente me trae un beneficio, sea consciente o inconsciente, ¿sí? La octava causa, porque no se respeta el tiempo del proceso. Definitivamente la transformación no es lineal y no sigue el ritmo de la mente. No es inmediata, no es predecible. Y cuando nosotros, que en ocasiones cuando estamos en el triángulo dramático, que hay un perseguidor, un salvador y bueno, digamos que estamos en ese tema del perseguidor donde yo le estoy todo el tiempo diciendo a mi consultante, tienes que hacer esto, tienes, y no le permites desde su espontaneidad hacerlo cuando se sienta en el momento de hacerlo, estás forzando el resultado. También hay otros consultantes que se aceleran o que son ansiosos o que tienen otras características que quieren algo ya de inmediato, pero resulta que forzar los resultados indiscutiblemente rompe los procesos, ¿sí?
La novena causa es porque no hay claridad en el proceso terapéutico. Entonces, no está claro por qué llega la persona a terapia, qué quiere transformar, qué compromiso asume el consultante y también nosotros, qué es eso que nos estamos comprometiendo a transformar desde su narrativa, desde sus necesidades como consultante para tener una transformación y por ende beneficio, pues o bienestar, armonía y demás. Entonces, cuando no hay esa claridad, el proceso se diluye. Pasa lo mismo si yo no hago un seguimiento. Cuando yo simplemente aplico técnicas, protocolos, pero no me siento y le digo a mi consultante qué avances has visto, qué has integrado. Yo todo el tiempo, en cada consulta, le pregunto al consultante qué has visto diferente, cómo te has sentido, esto cómo te va, ensayaste esta técnica, cómo te fue con esta técnica, qué hiciste. Simplemente para ir validando que lo que estoy haciendo está bien, porque si no, debo aplicar otro método u otra técnica para que él vaya viendo y generando cambios pequeños pero significativos para que vea ese avance. Y no solamente para él, sino porque es una manera también de probar la efectividad de las herramientas que yo estoy utilizando, porque no todas las herramientas son para todos los consultantes, ¿sí? La décima, perdón, es porque se confunde información con transformación. Saber por qué pasó algo no es lo mismo que sanarlo o transformarlo. Yo les había dicho ahorita, la sanación o la transformación solamente ocurre cuando el cuerpo integra, cuando la emoción se procesa, cuando la conciencia se expande y cuando la acción cambia. Nosotros, nuestra mayor, digamos, consigna debe ser que todo lo que nosotros hagamos, que movamos en su mente, en su emoción, en su energía, en su cuerpo, en cualquier nivel de conciencia, etcétera, debe llevar a que haya cambios con los cuales se sienta cómodo el consultante y que mejoren su calidad de vida en cualquier aspecto, ¿sí? Entonces, si yo me voy a hacerles un pequeño resumen o una síntesis, definitivamente un proceso terapéutico fracasa cuando no hay conciencia, cuando no hay responsabilidad, cuando no hay coherencia, cuando no hay vínculo, cuando no hay disposición real a transformarse e incluso no solamente del lado del consultante, sino desde el punto de vista del terapeuta que quiera hacer sanación inmediata y no brindarle a su consultante una posibilidad de transformación, porque todo esto se trata de ir a la raíz para que sea permanente en el tiempo. Cuando yo quito un síntoma o cambio simplemente la percepción sin llevarla a la acción o no la proceso, no la integro, los resultados son inmediatos o transitorios, pero no se sostienen en el largo plazo, ¿cierto? Entonces, la terapia en realidad no fracasa. Lo que fracasa es el intento de sanar sin cambiar, sin transformar.